Nicole Fernanda Ramírez. Primero que todo, pedirles que por favor apaguen sus teléfonos celulares y atención y total respeto a nuestra corte. Siendo así, doy paso para que se presente cada uno de los integrantes de esta sala. Muy buenas tardes. Luis Fernando Marchán Gutiérrez, fiscal 13 de la Dirección Especializada contra Lavado de Activos. Muchas gracias. Ministerio Público, por favor. Buenas tardes, señor juez. Buena tarde al resto de presentes en esta audiencia por el Ministerio Público. Interviene Margarita Rosa Salas Ruiz, Procuradora 352 Judicial 2, Penal de esta ciudad, con datos de notificación ya conocidos por su despacho. Defensa, por favor. Cordial saludo, Sebastián García Rincón, como apoderado de la defensa. Me acompaña el doctor Jaime Alberto González Marín y la señora Nicole Fernanda Pérez. Se presenta, por favor, el doctor González Marín, defensor de apoyo. Buenas tardes, señoría. Yair Alberto González Marín, defensor de apoyo del doctor Sebastián García. Se presenta el procesado, por favor. Buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Nicole Fernanda Pérez, identificada con cédula de ciudadanía 10-044-438 de la ciudad de Montería. Encontrándose todos los sujetos procesales necesarios para la validez de esta audiencia, prosigue el juzgado con la continuación de esta parte. Darle el uso de la palabra a la Fiscalía para que formule su acusación, aunque la defensa en el ejercicio de su derecho ha manifestado que tiene unos reparos. Unos pronunciamientos al escrito de acusación en el que se usará la palabra recordándole cómo es que se debe conformar los requisitos formales para el artículo 337 acerca de las observaciones. Por favor, procede la defensa. Señoría, muchas gracias. Solicitaré aclaraciones antes de hacer observaciones frente al escrito presentado por la Fiscalía y simplemente, señoría, que quisiera dejar una constancia. Somos respetuosos de las determinaciones de la Judicatura. Consideramos que al despachar la nulidad se hizo un acto. Se dictó un acto, pero se le colocó el nombre de rechazo de plano y en tal sentido nos impidió ejercer recursos sobre tal decisión. Esto es simplemente una constancia, señor juez, por las obligaciones que como apoderado del procesado tengo respecto al escrito de acusación. Señoría, quisiera pedir claridad específicamente sobre la tesis acusatoria y señalaré que hay algunos apartados que no deberían incluirse allí. Lo único que precisa la defensa, y entendemos que ahora el derecho que le asiste al procesado es atender cuál es la tesis jurídica de la Fiscalía para llevarlo a juicio y por lo tanto queremos consultarle al ente investigador. De ser así, le agradeceríamos que nos diga la relación de casualidad que hay con el incremento y si considera que su condición de diputado para la fecha no tiene relación con el supuesto incremento patrimonial. Pues así no lo haga saber para nosotros, simplemente entender de forma completa la tesis acusatoria del señor fiscal. En cuanto a la solicitud de aclaración, pero completa la tesis acusatoria del señor fiscal. Eso en cuanto a la solicitud de aclaración, pero también le leo una respetuosa solicitud por intermedio suyo, señor juez, al delegado de la Fiscalía para que haga conforme aquellas jurisprudencias que ustedes conocen precisa y solamente la SP 5660. Se excluyan de la acusación algunas afirmaciones que entremezclan los contenidos probatorios con los hechos jurídicamente relevantes que son objeto de la acusación, porque, como lo ha dicho la Corte, esto conspira contra la claridad y brevedad que trata el artículo 337 y además puede dar lugar a que usted, señor juez, acceda prematuramente a información probatoria sin que se agote el debido proceso probatorio. En ese sentido, señoría, unas afirmaciones en la página 5 del escrito de acusación señaladas con unas viñetas donde se contienen reflexiones, análisis de prueba y manifestación propias de los alegatos de conclusión o de otras etapas procesales.
pues solo se debe contener este escrito, son los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, en concreto, le solicitaría al señor fiscal que corrigiera antes de leerlo para excluir de ese escrito de acusación todo lo que tiene que ver con qué pruebas, reflexiones y otras alusiones propias de otras etapas procesales. Y por supuesto que un pensamiento del procesado no es un hecho jurídicamente relevante, no es un hecho punible y ese hecho no se puede suscribir dentro de ningún tipo, pues no tiene ninguna relevancia jurídica para efectos de la acusación. También solicitamos que en la página 6 haya un primer párrafo que comienza con la expresión más cuando ésta se hace parte del esquema presidencial y desarrolla una idea en ese párrafo que entendemos que es bastante confuso, caprichoso y que esas afirmaciones son impertinentes frente a los hechos imputados y no constituye un hecho jurídicamente relevante. Y si solicitarían, señor juez, que por su intermedio se invite a la Fiscalía para que excluya el escrito de acusación todo lo que tiene que ver con esas afirmaciones que carecen de relevancia jurídica, en punto de tipicidad, que es lo único que usted se encuentra controlando dentro del presente asunto. Viene además en el artículo 337, hay uno de los requisitos en el numeral cuarto, que es la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. Vemos que no está en el escrito de acusación ni en su anexo probatorio. Está el cumplimiento de ese numeral cuarto de la información que tenemos. Es que si hay unos bienes que fueron afectados con unas medidas con fines de comiso, y por supuesto que estaría falta dentro de la acusación del señor fiscal para poder quedar completo con todos los requisitos del artículo 337, señor juez. Estas son las observaciones, la solicitud de aclaración y las solicitudes de exclusión de los párrafos que no tiene hechos jurídicamente relevantes, pero sí apartados de análisis probatorios. Por último, que se incluya es lo que tiene que ver con el numeral cuarto del 337, respecto a los bienes y recursos afectados con fines de comiso y si no hay afectados con fines de comiso, pues también que lo podamos conocer por parte del señor fiscal. Muchas gracias. Listo. Una vez hechas las observaciones al escrito de acusación de manera puntual y concreta, lo ha hecho la defensa conforme al artículo 337 del Código Penal del Código Procedimiento Penal. Le corre el traslado a la Fiscalía para que se pronuncie de manera concreta y específica sobre cada una de las aclaraciones y exclusiones que ha realizado la defensa. Tiene el uso de la palabra Fiscalía. Honorable señor juez, he venido tomando nota de las solicitudes planteadas por parte de la bancada defensiva sobre los hechos jurídicamente relevantes, dentro de la cual indica sobre, primero, pues la observación, o mejor la constancia, la cual deja la defensa, honorable señor juez, dentro de la cual usted emite un auto, o mejor, toma la decisión de rechazar de plano la solicitud de nulidad invocada por la bancada defensiva. No sé cuál sería el propósito de la misma, ya descendiendo al caso en concreto, los hemos enmarcado en 4 aspectos relevantes. Dentro de ellos, tendríamos que analizar la número 5 y precisa de esta manera que la teoría que se le explique que dentro de los hechos jurídicamente relevantes frente a este punto, en concreto lo notamos que es abiertamente impertinente tal solicitud, máxime que es en sede de juicio oral al inicio de la misma, donde la Fiscalía presentara su teoría del caso.
En este evento en concreto, lo que hacen es una relación de una situación factual, enmarcada en los hechos jurídicamente relevantes y una situación jurídica que van de la mano en forma congruente a la situación actual. Y la situación jurídica por lo cual se le llama juicio bajo este acto complejo a la señora Nicole Fernanda Pérez. Entonces, frente a ese punto en concreto, pues no podríamos hacer ninguna aclaración, modificación al escrito de acusación. Ahora bien, pues, su señoría, frente a los hechos jurídicamente relevantes, consideramos que la misma defensa ha aceptado que la Fiscalía General de la Nación ha cumplido con ese derrotero sobre cómo la Corte Suprema de Justicia ha delimitado los hechos jurídicamente relevantes. Y también fueron de una forma indicados por la señora delegada del Ministerio Público. Entonces, frente a este público en concreto de la teoría del caso, no vamos a hacer entonces frente a ese punto en concreto de la teoría del caso. No vamos a hacer ninguna aclaración ni corrección, modificación al respecto. Máxime que como se indica, pues la teoría del caso será ya objeto de debate y de presentación de un estudio procesal. Totalmente distinto, solo se va a dejar en claro que de esos hechos jurídicamente relevantes, en forma acertada, la Fiscalía General de la Nación da a conocer que existe una persona que se le va a vincular en probabilidad de verdad bajo una acusación formal, que es la señora Nicole Fernanda Pérez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como diputada de la Asamblea del Atlántico, y al verificar ese nexo causal entre los hechos jurídicamente relevantes y la probable participación de la señora Nicole Fernanda Pérez, llega a esa misma conclusión, servidor público, que de una u otra forma, en grado de probabilidad, incrementa su patrimonio en forma injustificada. Y lo que demostrará la Fiscalía General de la Nación, más allá de todo, que no tenía otro incremento adicional para justificar los gastos. Indica en la página número 5 sobre reflexiones, estos delegados de la Fiscalía General de la Nación no entienden que se está realizando valoraciones probatorias distintas a las enmarcadas en los hechos jurídicamente relevantes. Por tal motivo, pues no podemos hacer ninguna modificación al respecto. Y si realizamos el recorrido de la situación actual, todos marcan esos hechos jurídicamente relevantes. Y lo que la Fiscalía General de la Nación se compromete a demostrar más allá de toda duda razonable y a solicitarle a usted, su señoría, una vez se presente todo el debate probatorio, una sentencia del orden condenatorio. Ahora bien, en la página 6 dice que la expresión, más cuando hace parte del esquema, es un hecho jurídicamente relevante. Hemos realizado nosotros la afirmación de tipicidad que se desprende de los mismos hechos que fueron enmarcados en forma congruente, desde la formulación de imputación con la presentación del escrito de acusación y lo que pretende hoy acusar a la señora Nicole Fernanda Pérez. No entiendo los bienes con fines de comiso, ya que si se miran, pues su señoría, afectados con esta medida material y jurídica, su señoría, en la sentencia o en el recurso. Al momento de solicitarle a usted la condena, pues no realizaremos pronunciamiento expreso sobre los bienes que se deban afectar con esta medida jurídica. Y esa medida material, muchas gracias, su señoría. De esta forma le damos respuesta, pues consideramos que las observaciones de la defensa no tienen aclaración alguna. Máxime que se encuentre. Muchas gracias. Le solicito comediantemente a la Fiscalía que pronuncie sobre la exclusión de las afirmaciones acerca del esquema presidencial, por favor. Y si hay uno de los bienes de decomiso o no los hay, por favor, creo que estos puntos no se le absolvió a la defensa, en el cual en la página se refiere al esquema presidencial, unas afirmaciones que la defensa pide que se aclaren o que sean excluidas. Por favor, proceder. Sería en la parte, en el inciso
que yo no la encuentro tampoco, quien doctor defensa la tiene numerada al esquema presidencial, porque estoy dando lectura a la página 6, página a entregar. En esta parte voy a recapitular en este punto. Retomo, si es que hay que analizarlo en conjunto, su señoría, es el ítem número 2 con los dineros recibidos por la señora Nicole Fernanda Pérez en efectivo e informa que injustificadamente, al no ser producto de su actividad económica, dos verbos rectores, adquirió e invirtió por la compra del vehículo de placas 927, marca Mercedes-Benz, línea E200, modelo 2000, color gris, selenita, metalizada, por 200 millones de pesos, pagados en efectivo, como ahora bien para entregárselos a la señora María del Carmen López. Y como sucedió con el bien anterior, se busca a la persona a nombre de quien colocarlo, de suerte que se piensa en primera instancia su señoría para desarrollar los dos verbos rectores, ocultar en cubrir, ponérselo a nombre del padre de esta, refiriéndome a María del Carmen López Gómez, después de su hermana, situación que se descarta por Nicole Fernanda Pérez. Ante ausencia de justificación de parte de ellos de un bien como estos, lo que se evidencia el absoluto conocimiento en la irregularidad de la adquisición, más cuando esta es la hermana a quien se pretendía dejar a nombre del bien. En este caso estamos hablando del vehículo automotor de placas GZS 927, más cuando este hace parte del esquema presidencial. Finalmente, el bien aparece a nombre de la señora Blanca Isabel Gutiérrez Zuleta, identificada con cédula de ciudadanía 1065-634-557, frente a lo cual se ocultó y encubrió no solamente al real propietario, sino al origen de ese recurso, su señoría. Esto está delimitado como un hecho jurídicamente relevante en absoluto, de manera categórica, su señoría. No podemos obviar, simplemente porque se mencione el esquema presidencial. En cuanto a los bienes susceptibles del comiso, ¿están en comiso o no están? Como su nombre lo indica, pues en este momento no hay bienes objeto de comiso. Máximo que esos bienes aún no aparecían a nombre de la señora Nicole Fernanda Pérez, ya que los verbos rectores fue adquirir, invertir y ocultar, su señoría, y no queremos de una u otra forma afectar pues la titularidad de buena fe, ya que al fin de la sentencia haremos los propios o lo propio, honorable señor juez. Atiendo a las observaciones manifestadas por la defensa al escrito de acusación, le doy traslado al Ministerio Público si requiere o quiere pronunciarse al respecto. Ninguna observación, señor juez. ¿La defensa tiene alguna duda sobre las observaciones antes de pasar a la acusación? Su señoría, no me queda claro finalmente si en la imputación en la tesis acusatoria de la Fiscalía está o no el tema del nexo de causalidad. De eso no me queda claro. El señor fiscal dice que eso lo hará en sede de juicio oral, pero es que la tesis acusatoria la estamos definiendo el día de hoy para nosotros poder fijar el objeto del proceso, y sin tesis acusatoria no es objeto de proceso. Entonces, tal sentido, no podríamos estar acá sentados, señor juez. La Fiscalía puede complementar a la defensa para que sepa exactamente, por favor. Sí, honorable juez. Pues esto, la Fiscalía General de la Nación se reservaría al momento de acusar formalmente a la señora Nicole Fernanda Pérez. Entiendo lo que la defensa busca, su señoría. Es que se le explique ese causal, y para explicar cómo, muy bien lo decía la señora agente del Ministro Público, y usted al tomar su decisión de rechazar de plano la nulidad de principio a fin, se encuentra enmarcado el nexo causal con el cual, de manera
injustificada de la señora Nicole Fernanda Pérez incrementó su patrimonio, su señoría. Entonces, con su venia, honorable señor juez, pues tendré que dar lectura a los hechos jurídicamente relevantes en su totalidad para que encuentren nexo causal la bancada defensiva, su señoría, con su venia, honorable señor juez, porque no podemos entre líneas delimitar el nexo causal, sino que se encuentra en todo el plexo de los hechos jurídicamente, honorable señor juez. Básicamente se podría repetir prácticamente la acusación. En este sentido, la defensa pide el uso de la palabra. Entiendo, simplemente, doctor Mario, entonces que la afirmación sí existe en su teoría del caso, en su tesis acusatoria, un nexo causal entre la función pública y el incremento patrimonial injustificado. Esto sería solamente sí o no existe la única claridad, señor juez. Su señoría, eso sería capcioso, lo que indica la defensa, honorable señor juez, porque ya cuando desfilen toda la prueba de inmediato, usted indicará ese nexo causal. ¿Cómo opera en el caso en concreto? Porque es lo que pide la defensa de acuerdo con la función pública que desempeñaba la señora Nicole Fernanda Pérez. Pues su patrimonio económico, pues la respuesta es que existen otras aristas también que se probarán en juicio oral. Para demostrar este nexo causal, su señoría, yo creo que estamos saliéndonos del diseño de los hechos jurídicamente relevantes y de lo que es la formulación de acusación, su señoría. Esto ya sería un debate. Es que la fiscalía aquí dijo que había una causal y solo probó este nexo causal. Entonces, su señoría, para dejar en claro también por parte de los delegados de la fiscalía. La fiscalía anunció que no haría esas correcciones y explicó que el juzgado no incorpora las correcciones para el debate. Quedé abierto a la defensa en el juicio, ya que si hubo correcciones quedaría como una, por lo que le da la palabra a la fiscalía para que se formule la acusación. El juzgado es exigente en la situación jurídica y en los cargos de adecuación típica, acción jurídica y que tiene el uso de la palabra la fiscalía. Listo. Le pregunto, ¿qué tiempo va a usar? ¿Va a usar aproximadamente? Su señoría, voy a dividir mi intervención en dos componentes. El primero de ellos, pues la situación actual y la situación jurídica, por lo cual se acusará formalmente a la señora Nicole Fernanda Pérez. Posteriormente a ello, no sé, con la venia de usted, honorable señor juez, y por supuesto la señora agente del ministro público y la defensa que ya frente al descubrimiento probatorio, existe un nexo que es descubrimiento probatorio sobre el mismo. Se adicionó unos nuevos elementos materiales probatorios, los cuales ya conocen las partes, y por la misma celeridad se permita obviar dicho descubrimiento, salvo que usted indique que demos lectura uno a uno con todos los medios de convicción con vocación probatoria que utilizaría la fiscal general de la Nación, de su dignidad y por supuesto de lo del interviniente especial y de la bancada defensiva, si no daría lectura ahí. Ya pues se tendría su respuesta a su requerimiento, honorable señor juez. Es claramente que el juzgado se adelanta en eso, sigue el criterio lógicamente de la Corte Suprema de la Justicia en materia de descubrimiento probatorio, cuando se ha dicho que los nexos que son necesarios leerlos uno a uno, a menos que la defensa requiera de que se lo exhiba algún elemento material probatorio, o si hay alguna adición que sea necesario descubrirle a la defensa específicamente en esa adición, porque eso está en el escrito de acusación, donde todos los sujetos procesales, esos anexos ya los conocen y como el descubrimiento tiene que ser completo, un defecto en el descubrimiento probatorio que no sea completo acarrea consecuencias y eso es un deber de la Fiscalía de entregarle a la defensa todas las evidencias legalmente obtenidas de manera completa
para que no se haga engorroso una lectura de uno a uno, por lo menos el criterio al juzgado. Pero esperemos a llegar allá y no nos adelantemos, así que tiene uso de la palabra la Fiscalía para que formule legalmente la acusación por la cual nos encontramos el día de hoy. Se puede solo la hoja número 15. Pues no sé si la señora agente del ministro público piense lo mismo. También le requiero a la Fiscalía que se dirija en la acusación con el decoro y el respeto debido procesado a todos los sujetos procesales. Por supuesto, honorable señor juez. De esa manera, y como siempre lo ha hecho este delegado de la Fiscalía General de la Nación, voy a dirigirme a la señora Nicole Fernanda Pérez. ¿Factible, su señoría, de tenerlo frente a frente? No es necesario, doctor, no. Ahí está bien, no está perturbando la audiencia y está escuchando presentemente. Entonces, si por favor el público no le está dando la próxima vez, lo veré obligado a tomar medidas correccionales hasta de no permitirle la entrada. Así que por favor, comportan. Estoy exhortando la Fiscalía para que de una manera respetuosa, con decoro, se respeta los derechos fundamentales que merece cada persona independientemente a su condición en el proceso que se aplique, precisamente a la situación que tiene el uso de la palabra. Fiscalía, por favor. Gracias, honorable señor juez. Su señoría, el día de hoy, jueves 11 de enero, siendo las 3:21 de la tarde, la Fiscalía acusará formalmente a la señora Nicole Fernanda Pérez, guardando ese principio y respetando el principio de congruencia entre la audiencia de formulación de imputación, la acusación como es acto complejo, lo contenido en el escrito de acusación y lo que se debate en esta audiencia de formulación de acusación y lo que se pretenda en la teoría del caso para demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad de la señora Nicole Fernanda Pérez. En las conductas que hoy se le acusa, pues se ha debatido ampliamente, honorable señor juez. La competencia en cabeza de su dignidad, Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, dentro del número de noticia criminal que hoy nos corresponde, 11-00-160, ruptura 000-20-230-2215, y dentro de la matriz 11-01-60-10-22-31. Por dos conductas se le acusa formalmente a la señora Nicole Fernanda Pérez. Por la conducta de enriquecimiento ilícito delimitada en el artículo 412 del catálogo de las penas y en concurso material y heterogénea con el delito de lavado de activos, artículo 323 del catálogo penal. Señora Nicole Fernanda Pérez, está plenamente identificado e individualizado, y este es otro de los requisitos que el artículo 337 y la jurisprudencia indican. Corresponde a la señora Nicole Fernanda Pérez, identificada con cédula de ciudadanía 1004004438 de Montería, Córdoba. Fecha de nacimiento 1 de junio de 1986, 37 años de edad, de sexo femenino. Lugar de nacimiento Suezca, Cundinamarca, en Colombia. Estatura 1,77, color de piel trigueña, con textura normal y sin limitaciones físicas. Lugares de notificación: carrera 24, número 2B454, Casa 3, Barrio Corona, Villa Campestre de Barranquilla, Atlántico. Teléfono reportado 314-489-2393. Correo electrónico nicolperez2186@hotmail.com. Datos de la defensa, pues tenemos el defensor principal, el abogado Diego Henao Vargas, con tarjeta profesional 137-869, cédula de ciudadanía 79693-582. Lugar de notificación en Bogotá, calle 93, número 1745, oficina 602. Y teléfono 315-568-4040. Y correo electrónico de minutes@paesmartin.com.
Cumplido este aspecto, honorable señor juez, y para dirigirme a la señora Nicole Fernanda Pérez, fundamentos de la acusación fáctica y jurídica en primera instancia. El artículo 412 del Catálogo de las Penas nos trae como conducta el enriquecimiento ilícito, siendo usted, señora Nicole Fernanda Pérez, diputada de la Asamblea Departamental del Atlántico, para el periodo 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023. Por lo tanto, ostentaba la calidad de servidora pública al tener lo señalado en el artículo 123 de la Constitución Política y durante su vinculación a la administración, señora Nicole Fernanda Pérez, exactamente para el año 2022, obtuvo para sí y para otro incremento patrimonial injustificado, señora Nicole Fernanda Pérez, a saber de las cuales aristas. Primero usted, señora Nicole Fernanda Pérez, no cuenta ni contaba con ninguna otra actividad económica que le genere ingresos, de hecho, en sus declaraciones de renta, presentadas para el año 2020 y 2021. Enunció tenerlos únicamente por rentas de trabajo, con un patrimonio para el año 2020 de 52.872.000 pesos y deudas por valor de 1.708.000 pesos. Y para el año 2021 de 154.606.000 pesos, sin que para esa anualidad reportara deudas con algún aumento de un año a otro. Del mismo se logró identificar 101.734 millones de pesos. Segundo, en la cuenta de ahorros de Da Vivienda, donde recibe o recibía los pagos de nómina a 31 de diciembre del año 2020, usted, señora Nicole Fernanda Pérez, tenía un saldo de 28.222.346 pesos. Y en el año 2021 tenía un saldo de 57.025.738 centavos, con una diferencia de 24.649.654 pesos y 97.582.262 pesos, respectivamente, con lo reportado en el patrimonio de la señora Nicole Fernanda Pérez. Tercera arista. No reportó usted, señora Nicole Fernanda Pérez, tener obligaciones financieras, ni ser participante en sociedades, ni tener actividad de carácter privado, fideicomisos, ni encargos fiduciarios, no informó tener inversiones en bonos, fondos de inversiones, fondos de ahorro voluntario, ni tampoco haber recibido donaciones que representen deducciones en su declaración de renta. Cuarta arista. No aparece usted, señora Nicole Fernanda Pérez, como propietario de bienes muebles o inmuebles conforme a la anterior señora Nicole Fernanda Pérez. Usted solo contaba con los ingresos percibidos por las secciones extraordinarias y prestaciones sociales devengadas de acuerdo a su rol como diputada al interior de la Asamblea Departamental del Atlántico. Del siguiente tenor a pagos brutos recibidos por secciones ordinarias extras y prestaciones sociales reportadas por la Asamblea Departamental año 2020. Pagos brutos 250.975.582 pesos. 2021. 270.389.457 pesos. 2022. 314.080.000 pesos. Pagos netos. Esto es con los descuentos de ley reportados por la Asamblea Departamental. 2020, 194.150.900 pesos. 2021, 215.712.192 pesos. 2022, 251.420,5 pesos. Ello conforme a una remuneración mensual del 2020, señora Nicole Fernanda Pérez, de 22.872.878 pesos. 2021,
23.621.676 pesos. 2022, 26 millones de pesos. 2023, 30.160.000 pesos. Ahora bien, para el periodo 2020 al 2023, usted, señora Fernanda Pérez, no ha recibido pago por concepto de viáticos ni gastos de viaje, porque no participó en ningún evento representando a la Asamblea del Atlántico. Su parte en el certificado de ingresos y retenciones que coinciden con lo que usted, señora Nicole Fernanda Pérez, reportó en sus declaraciones de renta para los años 2020 y 2021, lo siguiente: para el año 2020, 252.877.489 pesos. Para el 2021, 267.518.339 pesos. Igualmente, en la cuenta bancaria, la de ahorros, número 242662, 969.20 de la vivienda, sus ingresos por el siguiente valor: 2020, 44.209.846 pesos. 2021, 217.470.687 pesos. 2022, 223.305.655 pesos. Y en la cuenta de ahorros, 2445.5.010.97.73 de la vivienda, no tuvo ingresos para estos años. Ahora bien, conforme a los ingresos recibidos en la cuenta de ahorro terminada en 6920 de la vivienda y relacionado con su rol de diputada, usted, señora Nicole Fernanda Pérez, para el año 2022 contaba con 280.331.394 pesos, que correspondían a los ingresos por salarios de 223.305.655 pesos, más 57.025.700 pesos. Estos equivalentes a un saldo a 31 de diciembre del 2021. En dicha cuenta, ahora bien, dicho capital contaba para el desarrollo de su vida en sociedad y el cumplimiento de las obligaciones propias de su subsistencia. Sin embargo, tuvo gastos por encima de esa suma, tal como se va a evidenciar a continuación. Señora Nicole Fernanda Pérez, entiéndame lo siguiente. Para el día 5 de junio del año 2021 se pagó el arriendo del inmueble ubicado en la calle 99A, número 5260, del edificio Balcones del Parque, apartamento 1201, ubicado en Barranquilla, por valor de 23.060.000 pesos, entregados en efectivo. El 8 de julio del 2022 se pagó el arriendo a la casa número 4 del condominio de la Herradura, calle Tercera, número 2351, Avenida Las Dunas, Puerto Colombia Atlántico, por 86 millones de pesos. El primer día de noviembre del 2022 se realizó un pago de arrendamiento al apartamento 502, Torre 3 del edificio Altos de Bonavista, ubicado en la calle 99, número 58112 de Barranquilla, por 38.500.000 pesos. El día 15 de junio del 2021 al 6 de noviembre del año 2022 se pagó por servicio doméstico a la señora Mariana Fuentes Castillo un valor de 11.400.100 pesos. El 12 de septiembre del 2022 se pagó la cuota inicial de la Casa de la Herradura por un valor de 696.250.000 pesos. Y para el 12 de octubre del 2020 se inicia el pago de la casa en Tubará por 334.938 pesos. Le agradecería, fiscal, que cuando mencione lugares, por favor, completos con el municipio de donde se pertenece. Sí, honorable señor juez.
Finalmente, el bien aparece a nombre de la señora Blanca Isabel Peña Sánchez, identificada con cédula número 1065634557, frente a lo cual nuevamente se ocultó y se encubrió no solamente su real propietario, sino el origen de dichos recursos. Tercero, con los dineros recibidos por parte de usted, señora Nicole Fernanda Pérez, en efectivo e injustificado, al no ser producto de su actividad económica como diputada, invirtió en la casa cuarta ubicada en la calle Tercera, número 2351 de Barranquilla, condominio La Herradura. En ese inmueble, usted, señora Nicole Fernanda Pérez, inicialmente residió en arrendamiento, pero luego manifestó junto a la señora María del Carmen López Gómez su intención de compra, acordándose la suma de 1.650 millones de pesos, razón por la cual se realiza el contrato de promesa de compraventa en la que aparece como vendedor el señor Antonio Soler Cuellar y como comprador, una vez más, el señor Ricardo López, tío de la señora María del Carmen López Gómez, a través de lo cual, por parte de la señora Nicole Fernanda Pérez, se invierte, se oculta y se encubre su origen porque según su dicho, no era bien visto que la hija de un magistrado figurara en un negocio de tal magnitud. Se estipuló en una de las cláusulas que el valor total sería pagado en 2 cuotas, una inicial de 700 millones de pesos al momento de la firma del contrato de compraventa y una final para el mes de noviembre del año 2022 por valor de 950 millones de pesos. Con recursos propios del comprador, la señora Nicole Fernanda Pérez, o sea, usted entregó en efectivo a través del señor Ricardo López el día 13 de septiembre del año 2022 la suma de 696.250.000 pesos por ese inmueble. Estos pagos a realizarse en efectivo y de forma afanada. Hoy se acusa a Nicole Fernanda Pérez, la Fiscalía General de la Nación, le imputa y le acusa a título de dolo y en calidad de autora del delito de enriquecimiento ilícito y como coautora del delito de lavado de activos, al haber actualizado su comportamiento con los verbos rectores del primero de los ilícitos. Esto es el enriquecimiento ilícito, incrementar el patrimonio de manera injustificada para así y para otro, y en lo que concerniente al lavado de activos, 4 verbos rectores: adquirir, invertir, ocultar y encubrir de la imputación jurídica lo reglado en el artículo 412 de la Ley 599 del 2000, modificado por la Ley 1474 del 2011, artículo 29, enriquecimiento ilícito al servidor público o quien haya desempeñado funciones públicas que durante su vinculación con la administración o dentro de los años posteriores a su vinculación obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado, un incremento patrimonial injustificado. Incurrirá siempre que la conducta no constituya otro delito en pena de prisión de 9 a 15 años y una multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento ilícito, sin que supere el equivalente a los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. E inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 96 a 180 meses en concurso material y heterogéneo. Artículo 323 de la Ley 599 del 2000. Lavado de activos modificado por la Ley 1762 del 2015. Artículo 11. Al que adquiera, invierta, resguarde, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie, administre bienes que tenga su origen inmediato en actividad de
tráfico de inmigrantes, trata de personas, extorsión, en este caso de enriquecimiento ilícito. Terminada la formulación de acusación, le pregunto entonces, ¿la defensa sí en cuanto al descubrimiento probatorio requiere que se le descubra en esos momentos un elemento material probatorio, una evidencia física y si es necesario para que se prescinda de los anexos y está de acuerdo de la lectura de cada una de lo que tiene escrito en la acusación y el descubrimiento que se ha de ser completo la única forma de iniciar la audiencia en preparatoria cuando el descubrimiento cumple su finalidad de ser completo? Entonces le doy el uso de la palabra a la defensa para que se manifieste si va a hacer uso de alguno de los elementos de material probatorio en estos momentos y si está de acuerdo en dar leído a los anexos del escrito por la acusación. Por favor, procede la defensa con lo solicitado. Su señoría, estoy en este momento revisando un documento que nos acaba de enviar el asistente del señor fiscal. Son 15 páginas, entiendo que ahí está decantando todo el descubrimiento probatorio. En tal sentido, no considero necesario que tengamos que hacer una lectura, pues obviamente la defensa se tomará el tiempo para evitar que ese anexo esté completo. Hay algunos elementos que venimos a conocer el día de hoy y será en comunicación con la fiscalía, que estoy seguro no tendremos ningún problema para poder acceder a cada uno de estos elementos mencionados. Sin embargo, su señoría, si en virtud del artículo 344, por intermedio de su despacho, ruego a la fiscalía que nos haga el descubrimiento de unos elementos específicos que sabemos están en poder de la fiscalía y que requerimos acceder a ellos como garantía pues de ese derecho de defensa que pretendemos ejercer en las diligencias posteriores y bajo el entendido que si bien no rige el sistema de investigación integral, si ha sido claro la Corte que todo aquello que la Fiscalía haya conseguido en su investigación, si la Fiscalía, la defensa, perdón, lo necesita, debe ser puesto a disposición para poder cumplir de manera completa su actividad. En tal sentido, señor juez, solicitamos que por intermedio suyo y en virtud de ese artículo 344, bajo la figura del descubrimiento especial, ya ampliamente desarrollado por nuestras Cortes, se ordena a la Fiscalía la entrega de los siguientes elementos. Primero, el descubrimiento de la identidad de la fuente no formal, pues para con lo cual la Fiscalía estructuró su teoría del caso y que fue mencionada ya en audiencias preliminares para efectos de estudiar posibles vulneraciones a las garantías judiciales, pues la defensa viene trabajando sobre la hipótesis de que no se trataba de una fuente no formal, sino de un agente encubierto mediante la infiltración del esquema de seguridad y por supuesto necesitamos conocer esa identidad y en aras de poder utilizarla y poder preparar intervenciones en sedes de audiencia preparatoria sobre posibles exclusiones. Segundo, solicitarle al despacho por su intermedio orden la Fiscalía entregue copia de todas las órdenes a la Policía Judicial que dispuso o las que emitió para la vigilancia de personas y cosas con cada uno de los elementos materiales probatorios que respaldaban los motivos fundados. Esto se hace con la intención de poder realizar un análisis de posibles exclusiones en la audiencia preparatoria, así lo ha advertido la jurisprudencia de la Corte. Y es todo lo que queramos hacer de controles a los actos de investigación. Como no participamos en esas diligencias previas, necesariamente necesitamos conocerlas para poder hacer el análisis. Tercero, lo que nos permite el acceso, señor juez, por intermedio suyo, se solicite a la Fiscalía o se ordene en la entrega de los audios. Era la Fiscalía ante la imputación, pero ya habiendo superado esta etapa procesal, pues la defensa requiere estudiar qué pasó allí. Desconocemos los pormenores y hasta ahora la Fiscalía lo ha intentado por varios medios, pero ello no ha sido posible. Esto en pro de la igualdad de armas de esta promesa constitucional, de ese pilar fundamental del derecho penal contemporánea que implica que la defensa no puede tener limitaciones en el acceso a la información y hacer realidad esa promesa constitucional de una igualdad de armas entre acusador y defensa, además de otro pilar fundamental que es la garantía de poder contar con los medios necesarios para preparar la defensa.
Garantía que incluso sabe usted, señor juez, que no solamente está dentro de los preceptos de la ley 906, sino que hace parte de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia en la persecución de causas criminales, así como las actas y los audios de las audiencias de control previo y posterior a los actos de investigación sometidos a control judicial que realizó la Fiscalía a lo largo de la actuación, incluyendo cada una de las órdenes que emitió y, por supuesto, los elementos materiales probatorios que sirvieron como respaldo probatorio a los motivos fundados para solicitarle a los jueces de la República el levantamiento de reservas en varios actos de investigación que sabemos que la Fiscalía realizó. Esto, señoría, repito, en virtud del artículo 344 y por eso, como la norma lo establece, que le solicitemos directamente a su despacho para que se emita la orden de entrega a la Fiscalía. Lo hacemos de manera, en este momento, reiterando que respecto al descubrimiento probatorio, vamos a revisar con total calma los 15 folios que envió la Fiscalía. Ya habíamos revisado 14 de ellos. Hay una agenda que la conocimos el día de hoy y que con toda seguridad no tendremos ningún problema en que el listado de elementos del despacho del señor fiscal nos haga entrega de los mismos. Y sabemos que su forma de proceder y esperamos que siga de la misma manera. Le agradezco, señor juez. En ese momento hay dos situaciones puntuales antes de seguir. Primero, la solicitud de la defensa. El juzgado le solicita a la fiscalía que adicione unos elementos de materiales probatorios en la acusación, en los cuales son elementos, por favor, fiscalía. Sí, honorable señor juez. Procedo a darle lectura a esa adición. Solo los que se adicionaron, ¿cierto? Solo los que adicionaron, por favor, después van a dar otra solicitud para que comedidamente manifieste la adición en uno de los elementos probatorios que se introdujo en la acusación y tiene uso de la palabra, señor fiscal. Señor juez, se corriera un traslado de un escrito de acusación y anexo al escrito de acusación está el descubrimiento probatorio posteriormente. También hay un anexo al escrito de acusación que ya se corrió traslado tanto a la señora agente de ministro público y por supuesto a la defensa. Ahora bien, de ese anexo al escrito se insertaron el acápite del señor Eric Alejandro Escobar como investigador, anexo a su testimonio, ya que para fines propios del juicio, que serán delimitados en la audiencia preparatoria, pues se cuenta con el informe investigador del campo 11, número 00859-2018, de fecha 20 de noviembre del año 2023, al funcionario de la Policía Judicial Eric Alejandro Escobar. Y la señora procuradora, ese es el primero de los anexos al escrito de acusación. Este tiene unos anexos, ese informe, que son un interrogatorio del señor Máximo Gutiérrez, contentivo de 10 folios, una declaración jurada tomada a la señora Ángela María Coronado de 3 folios, una declaración jurada de fecha de 19 de noviembre del año 2023, tomado a la señora María del Carmen López Gómez, un correo de citación al señor Pedro Name, al correo namepedro42@gmail.com, de fecha 26 de octubre del 2023, en un formato folio, citación de fecha 25 de octubre del 2023, dirigida al señor Pedro José Name Delgado, anexo en un folio, correo respuesta por Eduardo Gómez López, desde el correo electrónico gomezlopezeduardo@gmail.com, de fecha 14 de noviembre del 2023. Impresión de reunión Microsoft Chat. En la fecha de inicio, 15 de noviembre del 2023,
a Víctor Alfonso Forero Cortés. Correo de citación de la señora al correo alayafreja@yahoo.com de fecha 25 de octubre del 2023 en 2 folios formato de citación de fecha 25 de octubre del 2023. A la señora Lizeth del Carmen López envía citación a la señora Jimena Vallejo al correo jimenavallejofernández@gmail.com de fecha 30 de octubre del año 2023. Anexo en 2 folios formato de citación dirigida a la señora procuradora, señor juez. Y por supuesto que ya se corrió traslado a la defensa. Y por último, el testimonio del señor Jorge Mario Camargo Padilla y anexo a su testimonio la certificación de pago recibida por la Asamblea del Atlántico del año 2022 de fecha 22 de marzo del 2023 y certificación del cargo de diputado de la señora Nicole Fernanda Pérez de fecha 23 de marzo del 2023. En este momento se le está informando a la señora agente del Ministro Público y a usted, su señoría. Listo. Para llevar un orden, entonces, teniendo en cuenta que la defensa conoce estas incorporaciones de anexos a la acusación, como ya lo hablamos anteriormente, el juzgado lo incorporó en este anexo a la acusación. La defensa hace uso del artículo 344, perdón. Ciertamente no hay reserva de la etapa ya de acusación en el descubrimiento probatorio y ha de ser completo. No puede haber ningún documento reservado para la audiencia preparatoria. En forma concreta y puntual, la defensa ha solicitado primero el descubrimiento de un agente no formal, copia de las órdenes de vigilancia de audio, de las capturas legalizando de la misma y un acta contetiva del folio 15 de envíos al parecer. Por lo cual, le requiero a la Fiscalía que para que haga descubrimiento a la defensa inmediatamente de todas las maneras a la norma, dice que en un máximo de 3 días para su cumplimiento de la Fiscalía debe tenerlo listo. Descubra por favor la defensa. Fiscalía, por favor. 2 situaciones al respecto. Aquí de manera irresponsable por parte de la bancada defensiva se ha dicho que esa fuente no formal se trata de una persona que se infiltró en el esquema de la señora Nicole Fernanda Pérez, algo que es totalmente falso. O sea, son simplemente suposiciones que no es eso para dejar en claro. Segundo, por supuesto que se le va a dar a conocer la fuente no formal con su identidad. No tenemos ningún reparo. Pero no es para que se haga esa manifestación cuando nunca fue. Así, si queramos dejar en claro para eso. Recuerden, por favor, que es un tema por aprobar en la controversia del juicio. Ahora no es dado a enfrentamientos de la defensa, simplemente se está solicitando que se descubra esta situación. Por supuesto que sí, honorable señor juez. La copia de las órdenes para la vigencia, con los motivos fundados, claro con su control previo y con su control posterior, que se realizó los actos de los audios de las órdenes de captura, actas de control previo y posterior y órdenes de la Policía Judicial. De inmediato nosotros nos comprometemos, honorable señor juez, dentro del término que la misma norma establece, 344 y sentencia 1194 del 2024, dentro de los 3 días siguientes a la terminación de la formulación de acusación. Por otra parte, su señoría, y haciendo también uso del artículo 344, a través de su conducta, su señoría, si la defensa tiene algún elemento material probatorio
que lo haya recolectado, ya en esta oportunidad le exigimos que de inmediato sea entregado a la Fiscalía para poder ejercer el derecho de igualdad de armas y controversia. Ya conocemos de que es as- de que así se han manifestado unas pruebas con los cuales así lo han dicho, con los cuales pretenden hacer valer la inocencia de la señora Nicole Fernanda Pérez. Si les solicitara, por favor, que se haga el descubrimiento probatorio inmediato, su señoría, o dentro de los 3 días siguientes. Muchas gracias, honorable señor juez. Listo, queda entonces comprometida la Fiscalía a hacer el descubrimiento de las solicitudes hechas por la defensa. En ese momento el Ministerio Público está solicitando la palabra. Tiene el uso de la palabra Ministerio Público. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Antes de que finalice la audiencia, pues el Ministerio Público tiene unas inquietudes o claridades que sugirieron en la medida en que el fiscal fue realizando la formulación de acusación. De pronto pueden ser errores simplemente, no sé si aritméticos o no sé de suma. En la página 5 del escrito de acusación viene siendo un 2 del tercer párrafo que comienza con el 11 de marzo del 2022. Bueno, no voy a dar lectura al párrafo, pero ahí se habla de unos abonos de 30, 100, 50 y 65 millones para un total de 265 millones. Yo sumé y me da 245 millones. Es solamente para precisar si fueron 245 o 265 millones, porque la sumatoria de 30, 100, 50, 65 da 245. Eso es un aspecto que no sé si procede o con la otra inquietud mientras la fiscalía. Sí, doctora, planta para que la Fiscalía le responda y le aclare. Plantee, por favor. Esa es la primera inquietud. La segunda inquietud está en la página 6 del escrito de acusación, último párrafo del numeral tercero, donde se enlista valores que fueron objeto de devolución en uno de los negocios o en el negocio destinado del cual se está hablando allí. La inquietud de la cual se habla en la narración facticia de la Fiscalía que la señora Nicole Fernanda Pérez le entregó al señor César Camilo en septiembre del 2022 696.250.000 pesos, y que posteriormente la señora María del Carmen gestionó pues la del destinamiento del negocio y por lo tanto hubo devolución de uno de sus dineros. El desistimiento pues obviamente debió ser posterior a septiembre del 2022, y en las cifras o fechas que allí se ponen o aparece una fecha de 28 de febrero del 2022. Entonces, no sé si es error y es 2023. Porque cualquier devolución, si eso fue así, tuvo que haber sido posteriormente a septiembre del 2022. Y cuando se entregó la suma y con posterioridad hubo desistimiento del negocio, para claridad de los cuales fueron las fechas que se devolvieron esos dineros: el señor César Camilo López Velázquez y la señora María del Carmen. Tiene el uso de la palabra la Fiscalía, pero antes vamos, por favor, en orden. Le pregunto a la defensa en cuanto a la solicitud de la Fiscalía para que si tiene elementos materiales probatorios que haya recabado que se le deba hacer el descubrimiento, y si los tiene para que los haga y si va a hacer uso del término legal que de la norma. Señor juez, no sé la información de dónde provenga. Yo en realidad no tengo esos elementos, pero de todas maneras consultaremos con el abogado principal. Acabo de consultarle a la señora Nicole y me dice que no han recolectado ningún documento, pero sí eso ocurrió con toda seguridad y total transparencia se entregarán, señor juez. Entonces le doy el uso de la palabra a la Fiscalía para que se aclare la solicitud del Ministerio Público, por favor. Señor juez, tal como indicaba la señora agente del Ministerio Público, frente a esa transacción del bien inmueble, Manzana 24, compra del lote a Manzana 24, carrera octava, número 324, el proyecto SITS en Villas de Palmarito, Tubara, Atlántico. Hacer esa aclaración
a 265 millones, sino a 245 millones de pesos. Y por último, su señoría, tal como indicaba la señora agente del ministro público, la transferencia bancaria a la cuenta Bancolombia a nombre de la señora María del Carmen López Gómez corresponde al año 2023, su señoría. Ministro Público, ¿tiene alguna otra inquietud? Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. El Ministerio Público, por último, quiere que quede totalmente claro que los elementos descubiertos el día de hoy y los cuales no va a hacer lectura la Fiscalía casualmente, digamos por decisión conjunta al respecto en todo, lo que aparece en el escrito de acusación a partir de la página 9 hasta la página 83 y el anexo que fue un documento adicional que se nos envió con posterioridad al escrito de acusación, que son los 15 folios a los cuales hemos hecho referencia, y que esos 15 folios tienen las adiciones específicas que el señor fiscal pretendió leer, esto porque de pronto no es el Ministerio Público. Entiendo que la defensa entiende el descubrimiento solo del anexo de 15 páginas y resulta que tenemos un escrito de acusación larguísimo con muchos elementos. De pronto de pronto la equivocada soy yo, señor defensor, pero es mejor sobrar en claridades antes que tener dudas y luego llegar a la audiencia preparatoria sin saber eso no fue descubierto. Eso sí fue descubierto, etcétera. Entonces, muchas gracias, señor juez. Pide el uso de la palabra a la Fiscalía. Lo tiene. Gracias, honorable señor juez. Por supuesto, señora agente del ministro público, como usted muy bien lo ha dicho, la equivocada es usted. La defensa lo tiene claro y tal como se descubrió por parte de la Fiscalía General de la Nación, en el escrito de acusación página 8, subsiguiente lógico, pues viene la página 9. Dentro de la página 9 viene el descubrimiento probatorio anexo al escrito de acusación. Hasta allí creo que vamos claros. Después viene un escrito de anexo adicional, cierto tal como lo indica la defensa, que ese anexo adicional es de 15 páginas, ¿correcto? Hasta ahí estamos bien. Y posterior, lo que se insertó es un informe anexo al testimonio del señor Eric Alejandro Heredia y el testimonio del secretario de la Asamblea Departamental del Atlántico, conjuntamente con esos dos oficios que ya se dieron ampliamente lectura. Entonces, de esa manera queda el descubrimiento probatorio, dos situaciones, honorable señor juez. La primera, tal como indicaba la señora agente del ministro público, bajo el 80% de ese inmueble que corresponde a 245 millones de pesos. Y la fecha de esa transferencia, la señora María, es en el año 2023. Simplemente esa situación frente al otro, su señoría, no conocemos en esa oportunidad o si la manifestada o si lo ha manifestado, al menos la defensa, que tenga elementos materiales probatorios. Evidencia física, información legalmente obtenida que se vaya descubriendo. Salvo pues que se nos entreguen algún elemento que se conozca con anterioridad, pues ya sería en la audiencia preparatoria alguna causal de rechazo. Pero su señoría, los elementos materiales probatorios están a disposición. Señores defensores, nosotros sabemos que ellos son muy acuosos en ese aspecto, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, conjuntamente para realizar la lista de chequeo. Y cuando estemos presentes en la audiencia preparatoria no haya ningún inconveniente frente a algún elemento que no se haya descubierto. Simplemente eso, su señoría. La defensa está pidiendo la palabra. Procede, por favor. Su señoría, bueno, no, simplemente es claro el tema del descubrimiento para nosotros. Señor juez, como se ha hecho acá una pequeña corrección de una cifra, entendería entonces que el dinero que está por justificar ya no son 1.083, sino 1.063. Doctor, ¿eso afectaría el monto total de la cifra
que usted refuta como incremento de patrimonio injustificado, o esa cifra se mantiene en su tesis, señor fiscal. Solamente eso. Esa cifra se mantiene en su tesis, porque eso es correspondientemente al 80% de ese inmueble. El valor total del inmueble no varía. ¿Perfecto? Bueno, habiendo escuchado entonces la formulación de acusación realizada por la Fiscalía y hecho el descubrimiento probatorio conforme lo consensuaron los sujetos procesales, de no darle lectura a cada uno de los anexos y que lo entrega la defensa de manera completa, todos los elementos materiales probatorios, el juzgado siendo así entonces declara formalmente el acusado a la señora Nicole Fernanda Pérez en los términos que la fiscalía lo acusó, tal como aparecen en el audio. Y en registro con los delitos allí, al considerar al juzgado que pues reúne al escrito de acusación los requisitos del 337, de tal manera que como se inició ya el descubrimiento, queda comprometido la fiscalía, la defensa, a descubrir elementos materiales probatorios, tal como lo solicitó la defensa en los eventos concretos. Le ruego por favor comprensión al juzgado que lleva un orden de audiencia, soporte una carga de audiencia, como muy bien pueden consultarlo en el correo institucional del juzgado, donde aparece públicamente la cantidad de audiencia programada, la fecha más cercana y eso para los tiempos razonables que necesitan. Los sujetos procesales, no obstante, eso es un proceso con testigo de abundante material de elementos materiales probatorios, son bastantes, entonces se ha de preparar la subsiguiente audiencia para los sujetos procesales. Lo vamos a hacer el 21 de agosto a las 10:30 de la mañana. Y la siguiente sería para el 22 de agosto a las 11:30 de la mañana, el día inmediatamente siguiente, en el centro de servicios para que se dispongan y se condicionen las salas pertinentes, notificando por el estrado a todos los sujetos procesales para que la fecha antes de cerrar esté pidiendo la palabra. Está pidiendo la palabra a la defensa. Su señoría, yo le quiero indicar que en virtud del parágrafo segundo del artículo 175, los términos en este tipo de procesos para la audiencia entre la acusación y la audiencia preparatoria de 90 días en este sentido, si usted nos cita en el mes de marzo, estaremos en menos de este tiempo y consideramos que no es tiempo suficiente para que la defensa pueda construir su tesis, pues obviamente estaríamos por fuera de ese tiempo que estipula ese parágrafo del segundo del 175, que duplica los términos del inciso. Bueno, tercero, de esa misma norma, en tal sentido, señorías, sí le solicitarían que nos ampliara ese término, porque en realidad ha visto usted que son más de 70 páginas con el anexo del descubrimiento probatorio, más 15 que conocimos, como informa la Fiscalía, y en tal sentido, nosotros no solamente tendremos que revisar los elementos, sino construir nuestra propia fase probatoria, nuestra propia recolección de elementos de prueba y solicitarlas que al menos estuviésemos dentro de esos términos establecidos por la norma, para aquellos eventos donde el juzgamiento se adelante ante el circuito especializado, y también que confluye acá una segunda situación, que es el tema de los delitos contra administración pública, como el que se ha delegado el día que se ha presentado acusación, el día de hoy, como lo es el enriquecimiento ilícito del artículo 412. Así, esa consideración al despacho, señor juez. El juzgado encuentra procedente la petición de la defensa, dada la multiplicidad de los elementos materiales probatorios y que se necesita un plazo razonable. Según la norma que acaba de citar, sigamos el orden entonces para finales de agosto, perdón, a ver si hay un espacio. El 22 de agosto a las 9 de la mañana y el 30 de agosto a las 9 de la mañana para instalar la audiencia preparatoria. Los notifico por correo electrónico a cada sujeto procesal de esta acusación. Siendo así, damos y hacemos cierre de esta audiencia. Nos vemos en una próxima oportunidad.